Esta muestra tenemos un riñón izquierdo en su posición anatómica, tenemos el borde lateral, el cual será más convexo, tenemos el polo superior, el polo inferior estará ubicado 4 centímetros más arriba de la cresta ilíaca, tenemos la pelvis con el alfiler amarillo, con el alfiler rosado tenemos el primer estrechamiento, con el alfiler rojo tenemos la arteria renal, y con el alfiler celeste tenemos la vena renal. Cabe recalcar que en este caso la vena renal será más larga y la arteria será más corta. Podemos observar una muestra de un riñón, el cual tiene un peso entre 130 y 150 gramos. En esta muestra se realizó un corte coronario. Con el alfiler de color rojo podemos observar la parte de la corteza renal. Con el alfiler morado podemos ver la pirámide renal. Con el alfiler verde podemos ver la papila renal. Cabe recalcar que por cada pirámide renal tendremos una papila renal. En rosado podemos ver la columna renal, la cual estará ubicada entre cada pirámide. Por último tenemos en amarillo el cáliz menor, en azul tenemos el cáliz mayor y en blanco tenemos la pelvis renal. Con respecto a la ubicación de los riñones, el riñón derecho, que se encuentra en el alfiler blanco, se encuentra de T12 a L3 y el riñón izquierdo se encuentra de T11 a L3. Esto se debe porque el riñón derecho suele estar más abajo, ya que en su polo superior se encuentra el hígado. En el polo superior de ambos riñones se encuentra la glándula suprarrenal. ¿Sí? Con respecto al riñón izquierdo, suele ser un poco más largo y más angosto que el riñón derecho. ¿Sí? La vena renal del riñón izquierdo, que se encuentra aquí con el alfiler azul, suele ser un poco más larga que la vena renal del riñón derecho. Y la arteria renal del riñón izquierdo suele ser un poco más corta que la arteria renal del riñón derecho. ¿Sí? Con color morado podemos encontrar la pelvis renal y con color azul acá podemos ver el primer estrechamiento que se encuentra en la unión pélvico-uretral. Con el color rosado encontramos el segundo estrechamiento que se encuentra en el estrecho de la pelvis y el tercer estrechamiento, que no lo podemos ver, se encuentra en la entrada de la vejiga. Como la localización de los riñones es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, se consideran órganos retroperitoneales. Superior a cada riñón encontramos las glándulas suprarrenales que producen las hormonas cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina, y también secretan hormonas para producir estrógenos y testosterona. Como los riñones eliminan desechos de la sangre y regulan su volumen y composición iónica, reciben abundante vascularización a través de las arterias renales derecha e izquierda. Dentro del riñón, la arteria renal se divide en arterias segmentarias que irrigan diferentes partes de este. Cada arteria segmentaria da origen a diversas ramas que ingresan en el parénquima y atraviesan las columnas entre las pirámides renales como arterias interlobulares. En las bases de las pirámides renales, las arterias interlobulares adoptan una trayectoria entre la médula renal y la corteza. Las divisiones de estas originan una serie de arterias interlobulillares que ingresan en la corteza renal y emiten las ramas conocidas como arteriolas aferentes. Cada nefrona recibe una arteriola aferente que se divide en una red capilar denominada glomérulo. Los capilares glomerulares luego se reúnen para formar la arteriola deferente que transportará sangre fuera del glomérulo. Como son redes de capilares, también se desempeñan una función importante en la formación de la orina. Los glomérulos se consideran parte tanto del aparato cardiovascular como del aparato urinario. Las arteriolas eferentes se ramifican para formar los capilares peritubulares que rodean las porciones tubulares de la nefrona en la corteza renal. A partir de algunas arteriolas eferentes surgen capilares largos en forma de lazos, que son los vasos rectos que irrigan las porciones tubulares de las nefronas en la médula renal. Luego, los capilares peritubulares se reúnen para formar las vénulas peritubulares y más tarde las venas interlobulillares, que también reciben sangre de los vasos rectos. A continuación, la sangre drena a través de las venas arcuatas en las venas interlobulillares que transcurren entre las pirámides renales. La sangre abandona el riñón a través de una única vena renal que sale por el ilio y desemboca en la vena cava inferior. Los nervios renales son los encargados de darle la inervación a ambos riñones. Estos se originan en el ganglio celíaco, que hace parte del sistema nervioso autónomo simpático y está situado sobre la arteria aorta abdominal. Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona consta de dos partes, un corpúsculo renal donde se filtra el plasma sanguíneo y el túbulo renal hacia el que pasa el líquido filtrado. Los dos componentes del corpúsculo renal son el glomérulo y la cápsula de Bowman.
El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingresa en el túbulo renal, que tiene tres sectores principales: el túbulo contorneado proximal, el asa L, y el túbulo contorneado distal. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se encuentran dentro de la corteza renal, mientras que el asa L se extiende hasta la médula renal, gira en forma de U y luego regresa a la corteza renal. Los túbulos contorneados distales de diversas nefronas desembocan en un solo túbulo conector. Los túbulos colectores luego se unen y convergen en varios cientos de conductos papilares grandes que drenan a su vez en los cálices mayores. Los conductos colectores y los papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis renal, de manera que un riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas.